Estoy en esta hora aquí de bateador emergente. El pastor me llamó a las 10 de la mañana ayer. Me dijo, Edgar, necesito que batees por Víctor. Víctor se enfermó y la voz se le fue. Y entonces él me llamó y cuando uno se prepara para una prédica, a mí me toma una semana, 2 semanas. Pero él me dijo, no te preocupes, trae un pensamiento, si acaso trae una prédica de esa que tú has dado anteriormente. Y entonces tuve que ir a la bodega secreta de mis prédicas y sacar una prédica que yo había dado en el 2018, a lo mejor ustedes la oyeron anteriormente, pero para aquellos que no, pues amén, la van a oír de nuevo, a lo mejor es un refrescamiento. Creo que la escritura que leyó el hermano Javier en el Salmo 137, creo que habla de esto que yo voy a decir en el día de hoy. Y espero que me perdonen si acaso pues suena un poco que no esté preparado. Pero ese es el trasfondo de por qué estoy aquí. Amén. Le voy a pedir, primeramente, el título de la prédica es los peligros de la complacencia. Los peligros de la complacencia. Le voy a pedir a Luz que me suba una cita. Amén. Esta cita mi hermana la puso en Facebook hace como varias semanas ya. Entonces, al principio yo la leí y le pasé por encima muy rápido. Entonces la hija volvió y la subió. Y da la casualidad que lo que yo voy a predicar hoy tiene que ver con ella. Un poco. Dice, lo que es bueno seguirá siendo bueno, aunque nadie lo haga. Y lo que es malo seguirá siendo malo, aunque todo el mundo lo haga. Amén. Y hoy en día creo que nuestra sociedad, en el mundo que vivimos, están en la segunda parte de esa oración. Aunque lo que es malo seguirá siendo malo, aunque todo el mundo lo haga. No porque todo el mundo lo esté haciendo significa que es bueno. A la iglesia le toca mantenerse en el lado de la primera parte de esa oración. Aunque nadie lo esté haciendo, nosotros tenemos que seguir haciéndolo. La iglesia es una institución que Dios estableció y que va en contra de la corriente de cómo va el mundo. Y eso es lo que quiere decir esta cita. La iglesia va en contra de la corriente. Y nos toca a nosotros, aunque se vea feo, aunque se vea que estamos en contrario a lo que dice la sociedad, en contrariedad a lo que todo el mundo esté haciendo, la iglesia está llamada a marchar hacia el frente con la verdad, que es la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver en esta hora un pueblo que se desvió por estar haciendo lo que todo el mundo estaba haciendo y sabían que era malo. Les voy a invitar que vayan conmigo al libro de Jueces, el capítulo 2, versículos 1 y 2. Jueces 2, versículos 1 y 2. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Complacencia de parte de este pueblo. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Y dice Jehová, ¿por qué habéis hecho esto? Parece como que Dios se hubiese sorprendido de la situación y de la actitud de este pueblo. ¿Por qué habéis hecho esto? Pregunta Jehová. Una pregunta retórica. No que él no lo supiera, él lo sabía. Pero aún así, él le hace la pregunta para ver si este pueblo cae en
conciencia. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Sé con cada uno de nosotros, Señor, en esta hora. Tu palabra va a ser predicada, Señor, y tu palabra, como promesa, dice la Biblia que no retorna atrás vacía. Amén. Yo tengo tres puntos para discutir con ustedes en esta hora en cuanto a cuando nosotros nos asumimos una actitud de complacencia. La complacencia es un estado de satisfacción, es un estado donde nosotros ya llegamos a una meta y nos creemos que ya no hay nada más que hacer. Nos creemos que ya todo está hecho. Nos creemos que ya todo está alcanzado. Sin embargo, hay tres peligros de mi perspectiva que yo creo que sería bueno discutirlo. El primer peligro es que cuando el cristiano, cuando llega a un estado que se siente complacido, ¿okay?, dentro de su vida espiritual, puede llegar un momento en que ya él o ella se sienta que ya no es necesario afirmar la fe por la cual nosotros hemos creído. Esto es un error grave para cada uno de nosotros y para la vida de cada creyente. Este sentimiento engañoso y peligroso nos estanca en nuestro crecimiento cuando nos sentimos complacidos, lo que hemos alcanzado con el Señor, lo que hemos logrado, nos desviamos de la verdad y hasta nos bloquea de tener una relación con Dios. Cuando estamos complacidos y nos creemos que ya no hay nada más que hacer en cuanto a nuestra vida espiritual, estamos descuidando nuestra fe. Sabemos que el apóstol Pablo decía que este caminar, esta jornada es como un maratón. Y un maratonista no corre para llegar como el corredor de los 100 metros, que corre el récord mundial, a lo mejor son en 9 segundos. Un maratonista corre una carrera larga por horas y horas y horas hasta que llega a la meta. Y así es la vida del cristiano. Nosotros somos unos maratonistas en esta jornada aquí en la tierra. La cuestión es llegar. ¿Cuándo nosotros llegamos allá? Bueno, puede ser que llegamos si el Señor nos llama de este plano físico. O puede ser que nosotros, el Señor llegue por su iglesia y la trompeta suene y Él levante su iglesia. Pero la cuestión es que nosotros, cuando partamos de este plano, podamos aún estar en la carrera, podamos estar aún afirmando nuestra fe. Descuidar la fe es creer lo que Dios hizo ayer por nosotros es suficiente y que ya no hay necesidad de buscarlo. Por ejemplo, el haber sido salvo no es la meta final de nuestra jornada con Dios. Al contrario, es un comienzo. Al contrario, comienza la carrera cuando somos salvos. Ahora somos salvos, ahora tenemos que trabajar para el Señor. Un requisito muy, muy importante dentro del Evangelio es nacer de nuevo. ¿Okay? Nicodemo le hizo esta pregunta al Señor: ¿y cómo uno nace de nuevo? ¿Okay? El cristiano nace 2 veces. Nacemos de nuestras madres y nacemos espiritualmente cuando venimos a los caminos del Señor. Amén. Y el cristiano muere una vez, o puede ser que nunca muramos si la trompeta suena antes de tiempo. Pero, ¿por qué yo digo que morimos una vez? Porque morimos físicamente, pero no morimos espiritualmente. Cuando morimos, nosotros partimos de este plano físico, pero vamos a estar en la presencia de nuestro Señor por la eternidad. Y la segunda muerte no nos alcanza a nosotros porque aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en este plano físico aquí en la tierra. Y ese es el nacer de nuevo. Un niño cuando nace no se queda niño, no se queda bebé. Va creciendo, va madurando, va aumentando en capacidad. Y así es el cristiano cuando viene a los caminos del Señor, cuando nace de nuevo espiritualmente. Ese cristiano debe de crecer, debe de madurar, debe de obtener más conocimiento
para poder profundizar más en las cosas de nuestro Señor. Así que el Señor nos insta a madurar. Y madurar es alimentar esa fe. Rosa, yo busqué a Rosa, mi nieta mayor, en la escuela. Ella va a una escuela, un colegio cristiano en esta semana. Y la busqué esta semana y ella me dijo, cuando montó al carro, me decía, como decimos en inglés, de blue, me pregunta, hey, vuelo, ¿qué tú alimentas? ¿La carne o el Espíritu de Dios? Me lo dijo en inglés. What do you feed, the flesh or the Holy Spirit? Me dijo. Y yo me quedé así, me cogió de sorpresa. Yo tuve que preguntar, ¿qué pasó, Rosa? ¿Por qué tú me preguntas eso? No, porque nosotros estamos supuestos a alimentar the Holy Spirit, el Espíritu Santo, me dice. ¿Sabe? Y entonces, eso no es descuidar la fe, nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que alimentar nuestra fe con las cosas de Dios. No podemos alimentar la carne. Cuando hablamos de la carne, hablamos de las cosas que van opuestas a las cosas de Dios. Amén. Pero a veces hasta los niños mismos nos dan testimonio de dónde debemos de estar parados. Una simple pregunta pone a uno a pensar. Amén. Entonces, el nacer de nuevo espiritualmente implica un crecimiento nuevo. Significa cambiar nuestro comportamiento, desechar el hombre viejo. Significa dejarnos moldear por el alfarero. ¿Ok? El barro no le dice al alfarero el tipo de vasija que él quiere ser. Sin embargo, nosotros a veces queremos decirle al Señor cómo Él debe de moldearnos. Y el alfarero, nuestro Señor, quiere sacar esas cositas, esas piedrecitas, esas cosas que nos impiden crecer para poder ir más allá con nuestro Señor. Pero a veces no le decimos al alfarero, a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, no toques esa piedrecita todavía, porque me gusta esa piedrecita. No toques eso todavía porque no estoy listo todavía. Pero el Señor nos quiere limpiar para que nosotros podamos purificarnos y desecharnos de ese hombre viejo y ponernos el traje nuevo que Dios quiere que nosotros usemos. Amén. También Cristo quiere que nosotros aprendamos cosas nuevas y dejar las cosas que ya no son útiles para nuestras vidas. A veces nosotros queremos venir a los caminos de Dios y estamos todavía cargando con el bagaje del hombre viejo. Y ese bagaje, esa maleta, esa valija, como dicen en otros países, está llena de muchas cosas que el Señor ya perdonó en su vida, que el Señor ya, que a lo mejor usted hizo y a lo mejor usted se siente culpable, o a lo mejor usted se siente no digno de estar en la presencia del Señor. Pero la palabra de Dios dice que Él perdona todos nuestros pecados y no se acuerda más de ellos, al punto que Él dice que los echa al fondo de la mar. Amén. Pero nosotros todavía estamos atados a ese duffel bag. Estamos atados a esa maleta que no queremos dejar ir. Cuando Dios ya todo lo perdonó, nuestros pecados pasados, presentes y futuros. En la cruz Dios cargó todos los pecados que nosotros podíamos cometer o habíamos cometido. Y a veces nosotros tenemos ese sentido de culpabilidad. Entonces un peligro de la complacencia es que no descuidemos nuestra fe, que alimentemos nuestro espíritu con las cosas de Dios, que vengamos a la iglesia a buscar de su presencia, que vengamos los miércoles a estudiar la palabra, que tengamos nuestras lecturas de la palabra de Dios en nuestras casas, que estemos siempre en esa actitud de buscar de Dios, de mantenernos afincados a su palabra a pesar de lo que suceda en nuestro alrededor, a pesar de que las cosas se vean un poco gris en nuestras vidas.
tenemos que, no podemos descuidar nuestra fe. No podemos que nuestra fe tambalee por la situación. No podemos esperar que la situación cambie lo que nosotros ya hemos creído. Porque a veces el enemigo se toma eso para darnos por la cabeza, toma eso para amedrentarnos, toma eso para decirnos, ni eso que tú eres cristiano, y mira todo lo que te está pasando. Y eso que tú eres cristiano, comenzaste a diezmar y ahora el dinero no te da para pagar las deudas, por ejemplo. Ese Dios que tú tienes, mira para allá, te dejó desamparado. Y eso, porque la batalla de nosotros es en nuestra mente. La batalla de nosotros contra el enemigo es nuestra mente. Nosotros tenemos que aprender a reconocer eso, que cuando usted está marchando en fe y está haciendo las cosas y está buscando más de Dios, seguramente va a tener una prueba. Seguramente va a tener una situación donde el enemigo va a querer tambalear su fe delante de Dios. El cristiano no puede dar su brazo a torcer cuando a afirmar su fe se refiere. Hay que mantenerse firme. El segundo punto que tengo en cuanto a los peligros de la complacencia, en llegar a ese estado de satisfacción donde nos creamos que ya estamos bien, no necesitamos más de Dios, o solamente voy a ir el domingo a la iglesia y no necesito más buscar el resto de la semana. Es que la complacencia impide que la iglesia universal, y nosotros aquí como iglesia, impide que haga su trabajo por la cual la iglesia fue llamada. ¿Okay? ¿Cuál es ese trabajo que Dios llama a la iglesia a hacer? Mateo 28, los versículos 18 al 20, dice lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa misión fue dada a la iglesia. La iglesia no es este edificio de 4 paredes, la iglesia somos usted y yo. La iglesia somos nosotros. Hay un mundo que carece del conocimiento de Dios, hay un mundo que necesita oír de la palabra de Dios, hay un mundo que todavía se pierde. Y nosotros no podemos estar encerrados aquí dentro de 4 paredes. Tenemos que llevar la palabra. La complacencia evita que nosotros no veamos eso. La complacencia impide que nosotros creamos que las cosas no son como se ven. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial o a principios de la Segunda Guerra Mundial, muchos países europeos estaban en un estado de complacencia. Se levanta esta nación alemana con unas creencias nazis y con unas ideas, con un señor llamado Hitler, que tenía unas creencias bien alocadas, pero nadie quería pensar que este hombre tenía unas ideas expansionistas, donde iba a atacar y se iba a tratar de conquistar a toda Europa. Y muchos de estos países en Europa fueron invadidos por esta Alemania nazi, porque estaban en un estado de complacencia, donde se creían que nada iba a pasar, y por poquito la Alemania nazi conquista el mundo completo. Así que un estado de complacencia es un estado donde podemos caer en peligro, donde no veamos lo obvio, donde no veamos lo que está frente a nosotros, a pesar de que hay señales que están diciendo lo contrario. Entonces la iglesia fue llamada a hacer una misión, la iglesia fue llamada a llevar un mensaje de salvación, la iglesia fue llamada a expresar las buenas nuevas del Evangelio. Y nosotros en esta comunidad, somos parte de ese llamamiento. Queremos en este año expandir, queremos en este año llegar a nuevas metas, pero para hacer eso necesitamos salir. Para hacer eso necesitamos nuevos planes, nuevos objetivos para alcanzar a esas personas. Cuando la iglesia está sentada, creyendo que ya el trabajo está hecho,
la evangelización mundial no se cumple. El Evangelio de las naciones es el mandato de Cristo, le ordenó a la iglesia hasta su retorno. El mensaje de salvación es y debe ser siempre el enfoque de la iglesia. No hay nada más gratificante, no hay nada más importante que ver cuando las personas son salvas. Ese es el legado que tiene la iglesia con este mundo. Que las personas puedan ser salvas. Y una iglesia complaciente no puede cumplir con este propósito. La misión de la iglesia es una que no tiene expiración y no caduca. Esa misión que le dio Jesucristo a los apóstoles y es transferida a cada uno de nosotros, no tiene expiración, no caduca, no termina, no tiene límites. No tiene límites hasta que nosotros partamos de este mundo como cristianos y creyentes o hasta que Cristo venga por su iglesia y la arrebate. Hasta ese momento, la iglesia tiene esa misión hasta que Él venga por nosotros. Y cada creyente tiene que estar preocupado por la salvación del que no ha tenido la oportunidad de creer todavía. Amén. Otro peligro de la complacencia es que influye la influencia del pecado. La influencia del pecado. El tercer peligro es que la influencia del pecado se puede colar dentro de la iglesia. Cuando la iglesia toma esta postura de complacencia, peligra grandemente a que la influencia secular humanista se cuele en las prácticas regulares de la iglesia como cosas normales y aceptables. Ustedes han visto la transformación que hemos tenido aquí en el altar, ¿verdad? El pastor ha dicho, que dicho sea de paso, la cruz la terminaron y ahora tiene esa luz detrás. Pero la razón por la cual el altar ha sido transformado de esta manera es porque el pastor quería que el enfoque del altar fuera la cruz. Porque ese es el símbolo de salvación. Donde Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Ese es el enfoque de cristiano. Y además de eso quería que el enfoque fuera en los utensilios de la Santa Cena. Y después, cuando pongan una Biblia aquí, que me imagino que eso viene más tarde, ese es el enfoque del altar. La Biblia, los utensilios de la Santa Cena y la cruz de nuestro Señor. Porque a veces la iglesia quiere parecerse tanto al mundo secular que nos desviamos de nuestro enfoque. Nuestro enfoque se va a otras áreas. Nuestro enfoque se desvía, se separa de lo que Dios nos fue llamado. Porque es muy fácil, como decía en la cita que di anteriormente, es muy fácil hacer lo que todo el mundo está haciendo. Pero Cristo nos llamó con una misión específica. Cristo nos dijo ir y predicar el evangelio por todo el mundo. ¿Okay? Y ese es el mensaje de la iglesia. Y ese tiene que ser el enfoque de la iglesia. Y nuestro enfoque tiene que ser cristocéntrico en todo momento. Amén. Y tenemos que mantenernos ahí, aunque la marea, aunque la situación fuera diga lo contrario. La iglesia está llamada a mantenerse firme. La iglesia está llamada a mantener su norte dentro con Cristo, Dios y el Espíritu Santo. Amén. La complacencia hace que sin embargo, la complacencia hace que la iglesia sea vulnerable a que el pecado entre en la iglesia y tenga consentimiento por todos y hasta por líderes. Y ustedes pueden ver esto en muchas cosas que están surgiendo allá afuera. Es decir, se comienza a practicar pecados establecidos en la Biblia como modos de vida y estándares bíblicos. Y voy a hablar de uno más adelante. La complacencia hace que las iglesias quieran parecerse más a las organizaciones de afuera que imitar a nuestro Señor. En otras palabras, nos amoldamos a cómo el mundo opera y se ve y no como Cristo nos diseñó para su propósito. Amén. Nos dejamos arrastrar como el mundo está yendo y ese no es el propósito de la iglesia. La iglesia
está llamada a cambiar al mundo y no que el mundo la cambie a ella. Déjeme decir eso de nuevo. La iglesia está llamada a cambiar al mundo y no que el mundo la cambie a ella. Y a nosotros también. Y a nosotros también. Por ejemplo, una de las tendencias que se escucha hoy en día, la cual es muy fuerte, enforzada por el Estado o por el gobierno, ¿ok? Y esto ha cogido un auge tremendo. Y esto lo escuchábamos Wanda y yo hace poco. Es la ideología de género. Algo que está arrastrando y que nos lo están imponiendo a nosotros, a la sociedad. Esta ideología de género. Esta es una nueva tendencia, no es nueva, pero ha cogido un auge tremendo en los últimos años. Pero es una tendencia la cual ha cogido mucho auge en estos últimos años y ha penetrado en el pensar y hasta está cambiando las opiniones de los mismos cristianos. La estamos aceptando como que es algo normal, como que es algo aceptable, porque como es ley, como la sociedad lo está haciendo, pues nosotros tenemos que hacerla. Como decía, no porque todo el mundo, lo malo es malo, aunque todo el mundo lo esté haciendo. Amén. Sigue siendo malo. Eso no significa que nosotros tenemos que hacerlo. Amén. En otras palabras, la están aceptando dentro de algunas denominaciones cristianas, al punto donde en estos días o las semanas atrás estaba leyendo que la iglesia metodista se va a separar en dos bandos. La iglesia metodista aquí en Estados Unidos, y creo que alrededor del mundo, se va a separar en dos bandos por esta ideología de género. Porque hay dos bandos, ¿ok? Está el bando que dice que esta ideología hay que aceptarla, y está el bando que dice que no. Y como no pueden llegar donde la Biblia debe de ser el ancla para discernir esto, se están dejando llevar por costumbres y cosas culturales, y la iglesia metodista se va a separar en esos dos bandos. Créalo o no, así está sucediendo hoy en día. La iglesia cristiana creo que es la tercera denominación evangélica más grande aquí en Estados Unidos o en el mundo, pero está siendo separada por esta ideología. Eso es un ejemplo de cómo el mundo, cómo la iglesia se está dejando cambiar por el mundo. La Biblia dice que todo es bueno, pero no todo me conviene. Amén. No porque todo el mundo lo esté haciendo allá afuera significa que yo tengo que hacerlo y me conviene espiritualmente y me conviene para mi relación con Dios. Entonces, ¿qué es la ideología de género? Yo escuchaba esto y hasta que Wanda se topó con unos videos, empezamos a escuchar estos videos, y de acuerdo a este señor Agustín Laje, que no es una persona cristiana, bueno, yo no puedo decir que es cristiana, pero el enfoque que él trajo no es basado en la Biblia, pero es un enfoque, que lo pusiera a decir, un enfoque basado en la ciencia, basado en las cosas, en la ciencia primordialmente. Pero la ideología de género, y este señor, Agustín Laje, es un líder y luchador en contra de esta ideología, y dice que es un conjunto de ideas anticientíficas con una ideología, con propósitos políticos autoritarios que desraigan la sexualidad humana de su naturaleza para explicarla de acuerdo a la cultura. Allá afuera, si usted se cree que solamente hay dos, de acuerdo a nosotros, que si usted se cree que hay dos sexos, usted está equivocado, de acuerdo a la sociedad. De acuerdo a la sociedad hay cientos de géneros, ¿ok? Donde usted como persona tiene la libertad, podemos decirlo así, de percibirse como usted quiere percibirse. Y la sociedad lo apoya para que las demás personas lo perciban como usted se percibe. ¿Ok? Yo no sé a cuántas damas aquí le gustaría que en un baño público entrara un hombre.
que dice yo me siento mujer, hoy, me imagino que ustedes se sentirán incómodas en tener un hombre en un baño. Pero la sociedad está permitiendo eso hoy en día. Y Dios libre que usted se ponga en contra de eso. Hay países, aquí todavía no ha llegado, pero eventualmente va a llegar. Pero hay países donde a usted lo pueden multar y hasta meter en la cárcel por no aceptar a esa persona o por llamarla por el género que ella se percibe, por no llamarla por el género que ella o él se percibe. Y tan siquiera se puede usar esos pronombres, ella, él, todos, todas. Es una locura. Esto es una locura. Están usando pronombres de todes, ellas. Tú no puedes decirle a una, o no puedes decirle ella cuando ella se considera otra cosa. Entonces tienen que usar un término medio y esas vocales, la gramática, el léxico de las palabras la están cambiando para acomodar esta ideología dentro de la sociedad. Al punto que esto está comenzando, o ya está dentro de las escuelas públicas, ¿okay? Porque si ellos pueden cambiar esto en esa mente fresca, en esa mente que está absorbiendo conocimiento, van a cambiar una generación. Esto a lo mejor no, este cambio, esta transformación a lo mejor no suceda ahí repentinamente, va a tomar a lo mejor unas generaciones hasta que todo esto sea aceptable de una manera cabal en la sociedad. Pero comienzan a una edad temprana para poder cambiar la mente y comienzan con los niños. Comienzan con los niños. A lo mejor a nosotros no nos pueden torcer. No nos pueden cambiar ya, aunque algunas personas se dejan cambiar. Y personas con bases bíblicas se dejan cambiar. Pero a un niño que todavía no sabe nada y está absorbiendo ese conocimiento, lo pueden cambiar muy fácilmente. Bueno, esta ideología, dice este señor Laje, dice que va en contra de la genética, la fisiología, la anatomía, la embriología, la fisiología. Va en contra de toda la ciencia. Y aún así no nos quieren dejar creer que tenemos que aceptarla. La ideología de género no se puede sostener por sí sola, sino que el Estado o el gobierno la promueve y la pasa como una ley para enforzarla. Porque nosotros sabemos, el hombre común, la mujer común, dice, pero esto es cosa de loco, esto es locura. Pero crean una ley con los políticos, por eso es importante, no quiero hablar de política, por eso es importante que a veces nosotros cuando vamos a elegir, busquemos hombres y mujeres que tengan una base bíblica, que sean creyentes, estos políticos líderes que van a cambiar nuestra sociedad. Y a veces elegimos personas que tienen unas creencias, wow, pero esos son otro tema. Pero, nuevamente, esta ideología no se sostiene por sí sola, pero el Estado la promueve y la enfuerza como ley. La ideología de género tiene como propósito considerar la naturaleza, contradecir la naturaleza por la cual Dios creó al ser humano, hombre y mujer los creó. Hay dos sexos. ¿De acuerdo? Y si uno mira, la persona que se crea un transgénero, ella o él, lo que sea, se puede creer lo que sea. Pero al fin y al cabo, esa persona muere. ¿Ok? 20 años más tarde, muere y exhuman ese cadáver. El DNA, los cromosomas de esa persona van a decir, no, pero este era un hombre o esto no era mujer. ¿De acuerdo? Porque ya Dios imprimió en el DNA de esa persona un sexo, que es por toda la eternidad tú vas a hacer eso. A pesar de lo que tú creas que tú eres, Dios te creó de esa manera. Y eso no va a cambiar. Y Dios puso su sello en esos cromosomas para cada uno de nosotros. Y todo esto es artimaña de enemigos, todo esto son ataques, la concupiscencia, las pasiones descabelladas del pecado trabajando en los seres humanos, donde nos creemos cosas
que no somos. Todo esto para alejarnos de Dios, todo esto para desafiar a Dios. Amén. La ideología de género procura que las personas se puedan percibir de acuerdo a cómo ellos se perciben. Mira, hay un caso en Canadá donde un hombre de casi 60 años, creo que es, él se percibe como una niña de kindergarten. ¿No? Se viste como una niña que va al jardín de niños. Y la ley lo apoya. Para que tú veas la locura donde la sociedad está yendo. Pero la iglesia está llamada a mantener su enfoque en lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia llama pecado es pecado, y eso no cambia. O sea, no importa lo que el mundo diga. Amén. La ideología de género ataca el diseño de Dios de forma directa y desafiante. En muchos países occidentales ya las leyes donde el que no acepte esta ideología la consideran un crimen de odio. Y por ahí es que viene esto, un crimen de odio. En este país esto no se ha dado todavía, pero todo indica que vamos hacia ese crossroad, hacia ese momento donde la sociedad nos va a imponer a nosotros, a la iglesia, que tenemos que aceptar eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando eso suceda? ¿Nos vamos a dejar cambiar? ¿Nos vamos a dejar influenciar? Por eso hay que estar parado en la palabra, por eso hay que buscar de la palabra de Dios, por eso hay que profundizar, porque lo que viene por ahí, no importa lo que digan algunas personas o algunos, miren, no es nada bueno. Cuando se avecina y se habla de la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, pero para que eso suceda tienen que suceder muchas cosas que no son buenas, que no son bonitas, y son señales, la palabra dice, son señales de la venida de Cristo o el arrebatamiento de la iglesia primero. Y nosotros tenemos que tener esas señales en mente de que todo esto va a suceder, que las cosas espiritualmente y la sociedad, a menos que haya un avivamiento donde las personas cambien, no se van a poner buenas. Por eso es importante, nuevamente, que la iglesia haga su trabajo y predique el evangelio y que las personas puedan ser salvas y no sean arrastradas por estas ideologías, estas creencias anticristianas y antibíblicas que están destruyendo nuestra sociedad, nuestras familias. Amén. Por último, voy a pedir quiero terminar como empecé, con la cita. Lo que es bueno seguirá siendo bueno aunque nadie lo haga. Lo que es malo seguirá siendo malo aunque todo el mundo lo haga. Amén. Yo voy a orar para concluir. Gracias por escucharme. Le voy a pedir al grupo de oración y alabanza que se prepare. Y después, cuando terminemos de orar, de cantar una última alabanza, aquellas personas que estuvieron ayunando todo este tiempo, queremos que pasen acá al frente para cerrar el ayuno. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Te damos el honor, te damos la gloria. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tu palabra, a afirmar nuestra fe cada día, cada momento, Señor, que tengamos la oportunidad. Sí, Señor. Ayúdanos a tener un pensamiento cristocéntrico en todo momento. Analizar las cosas siempre desde el punto de vista bíblico, mi rey amado. Que la situación afuera no nos deje cambiar y no nos influencia a nosotros a cambiar nuestro pensar. Gracias por Cristo, en el nombre de Él oro. Amén.